Buenas tardes, queridos amigos, querida comunidad de Localist Global. Hoy empezamos para todos los que estamos en el proyecto Localist Global y todas las personas a las que les interesa lo que hacemos desde Localist Global, una nueva andadura, un espacio de compartir conversación y compartir té, aunque sea un té imaginario, porque en este caso nuestro querido amigo Carlos y yo no tenemos el té específicamente, pero bueno, vamos a tener sí una conversación para compartir con vosotros en esta andadura que os decía de Localist Global, que pretende llevaros contenidos de interés a través de entrevistas y de conversaciones con perfiles, con personas que tienen mucho que aportar. Esta tarde tengo el placer de estar con mi querido amigo Carlos Martín, con el que vamos a conversar de manera distendida en este té virtual sobre algunas cosas de interés. Este mes de abril en nuestra comunidad Localist Global estamos hablando mucho de estar presente, de tener capacidad de desconexión, de no llevarnos el trabajo a casa y la casa al trabajo y de ser capaces de establecer espacios de reflexión y de desconexión en nuestra vida. Y esta tarde tengo a Carlos que vamos a compartir pues reflexiones al respecto de esta capacidad que todos deberíamos de tener para desconectar. Carlos, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa por Castellón? Pues fíjate, aquí hoy es un día de lluvia, que siempre se agradece la lluvia con estos tiempos. Lo que pasa que cuando es un día gris, ¡ay, ostras! Es un día gris, pero se agradece. Y Sí. pasando un buen día. Fenomenal. Bueno, aquí también en Alicante, que estamos bastante cerca. Mediterránea. Llevamos varios días también con el cielo gris. Yo tengo que confesarte que yo es algo que agradezco. A mí estos días grises, como tenemos poco, será por eso, quizá, me gustan, ¿no? Y es algo que me gusta. Y hablando del tema que vamos a tocar en esta charla distendida, a mí son días que me ayudan a desconectar, me llevan un poco a la introspección y a la reflexión, ¿no? Pero antes de eso, Carlos, me vas a permitir que te ponga en la tesitura de que te presentes y que digas un poco, de que comentes qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo llegaste a este proceloso mundo de la programación neurolingüística, que es una de las áreas que tú dominas y que te ha cambiado la vida. Y bueno, sí, quería un poco que te presentaras. Pues fíjate, ese palabra, ¿no?, de programación neurolingüística, de PNL, y cómo me ha cambiado la vida. Qué gusto escuchártelo decir, porque sí que es en parte muy acertado. Y bueno, Carlos es una personita, como cualquier otra, que bueno, tiene unas inquietudes, ¿no? Inquietudes desde muy joven por saber cómo funcionamos las personas, qué pasa con las emociones, la gestión de nuestro sistema nervioso, en fin. Y bueno, siempre he tenido esta curiosidad. Y poco a poco, pues, de alguna forma, pues los que nos gustan estas cositas, pues nos vamos juntando, he ido teniendo amigos y poco a poco estudiando muchas disciplinas diferentes sobre este tipo de gestión emocional, sobre inteligencia somática, inteligencia y ya incluso inteligencia artificial, porque llevo muchos años como técnico. Y mezclando tanto esa parte mía más de ingeniería técnica con la de ingeniería humanista, por decirlo de alguna forma, pues me voy perfilando, ¿no? Me voy perfilando. Y también hay una parte de emprendedor en mí. Monté varios negocios, monté negocios aquí en Villarreal, en la zona de Castellón. Pues en su momento fue un negocio muy interesante porque era muy novedoso, que eran parques infantiles con servicio de cafetería, de cumpleaños, ya hace más de 20 años esto. Entonces comenzaba, ¿no?, por aquí, por Europa, todo este tipo de actividades. Y ya pues tropecé con la PNL. Ahí fue un tropiezo estudiando ciencias ambientales y tuve que decidir, ¿qué hago? Y me incliné hacia ella. Y hoy por hoy utilizo la palabra de bendita PNL porque en esto de los negocios, en el 2009, también monté una serie de gimnasios, algo muy interesante, que tenía que ver con no solo el apartado mental, sino también físico, por esto de que va unido.
Y ahí, pues, por suerte o por desgracia, vino esta crisis del 2008 hasta el 2012, donde pues, ¿no? fui uno de los arruinados, ¿no? Que lo pasó mucha gente mal, y ahí me hundí psicológicamente. Y tuve que irme fuera de España, ¿verdad? Fue por Guatemala, trabajando en varios sitios, y fue ahí donde me di cuenta que, ostras, yo había estudiado mucha PNL, pero no había entendido tanto como debería. Y empecé a aplicármela porque estaba hundido psicológicamente después de todo este tema sobre todo económico, bajo en la espalda las cargas emocionales de llevar una familia adelante, en fin. Y bendita PNL porque fue todas las técnicas que saqué me volvieron a equilibrar. Y ahí fue donde fue mi gran aprendizaje. Dije, wow. Oye, y digo PNL como podría ser cualquier otra disciplina, ¿eh? Pero bueno. Permíteme que nos centremos en eso. Bueno, me ha encantado esto de tu perfil técnico que has dicho, técnico más la técnica humana, creo que te he oído decir, ¿no? Que me parece chulo. Así es que tú eres un técnico, una persona con conocimientos y formación técnica, ingenieril, vamos a decir, y de repente, no sé si supongo que por vocación o incluso en este caso de esta experiencia tan dura que has contado, ¿no? Llega a estas disciplinas que son mucho más humanas y juntar las dos facetas, ¿no? Pero por ir por partes y por situarnos en tu trayectoria, entiendo que en un momento dado en tu vida conoces la programación neurolingüística, ¿no? Por cierto, ¿tú cómo definirías la programación neurolingüística, Carlos? Bueno, pues la primera pregunta fue sobre el 2003, donde tomé contacto con la programación neurolingüística, y fue curiosamente para dejar de fumar. Eso de que, oye, quiero dejar de fumar, y me enviaron a un sitio y digo, wow, digo, esto en 20 minutos me lo arreglaron, digo, esto lo quiero aprender. ¿Hipnosis para dejar de fumar, Carlos? ¿O qué? Bueno, utilizaban programación neurolingüística que tiene un apartado de hipnosis, pero sí. Bueno, yo vi aquello, me encantó y dije, yo esto lo quiero aprender. Ese fue el inicio. Y luego, ¿cómo definiría la programación neurolingüística? Pues hoy por hoy la estamos definiendo, si me permites la palabra expertos, ¿verdad? Varios expertos, compañeros míos, pues como un modelo de comunicación. Para que la gente lo vaya entendiendo, es un modelo de comunicación y también de modelaje de la propia persona. Es decir... Entiendo que cuando hablas de modelo de comunicación, entiendo que hablas de una cierta manera de comunicarte con los demás. Y cuando hablas de modelar tu propia, has dicho tu propia personalidad, ¿qué has dicho? Puede valer, sí. Y cuando hablas de modelar tu propia personalidad, entiendo que de lo que se trata es de aplicar herramientas en ti mismo para parecerte, entiendo, más a lo que tú quieres ser, ¿no? ¿Es algo así? Claro, es un poquito como partiendo... Voy a hacerlo un poquito así en plan técnico, que es mi lenguaje más moderado o que va más conmigo. Es como si tuviéramos, que la tenemos, las capacidades de poder ser como nosotros queremos ser. Ahora, también dentro de unos parámetros, de unas limitaciones, y esa búsqueda de la excelencia de la persona. Es decir, el ser humano tenemos una serie de capacidades innatas y vamos poniendo hincapié a la medida que vamos descubriendo cómo funcionamos y cómo somos, pues vamos descubriendo no solo esas limitaciones quizá genéticas, corporales, físicas, es decir, quien tiene mucha capacidad de memoria, pues oye, bendito, y quien tiene esa poca capacidad de memoria, pues necesita más esfuerzo. Y al final eso se entrena, y esto nos va aportando la programación neurolingüística. Ese modelaje, esa excelencia, es ir conociéndome a mí mismo y a la vez ir practicando mediante técnicas, mediante metodologías que la propia programación neurolingüística nos aporta, yo le llamo un entrenamiento constante. Tú vas practicando, entrenando y vas mejorando. Evidentemente, la mayor parte de las técnicas pues, son técnicas mentales. Has hablado de la hipnosis, ¿no? Que hay una parte incorporada también de la hipnosis ericksoniana. ¿Te contesta esto? Sí, amplio más. Mira, fíjate, por centrar un poco más el tiro, que diría aquel, ¿no?
en este mes de abril en el que estamos, Sí. en Localis Global, estamos haciendo distintas conversaciones y compartiendo alrededor de un par de ideas, una de las cuales es la capacidad que tenemos o que deberíamos tener de desconectar, ¿no? Uniendo lo que tú acabas de decir con esta capacidad de desconectar de la que estamos hablando en este mes de abril en Localist Global, puesto que tú has mencionado una serie de técnicas, ¿vale? Te haría una pregunta doble. Primero, ¿cuáles son esas técnicas fundamentales de autoaplicación y de aplicación en los demás de la PNL? ¿Y cuáles de ellas nos ayudarían a lo que estábamos diciendo, a centrarnos, a desconectar del entorno, a tener esos momentos de reflexión, de solectud, porque no es ya sabes que la solectud es la soledad buscada, de desconexión del ambiente, de lo que te rodea, para conectar con lo que nosotros somos, ¿no? ¿Cuáles serían las principales técnicas en general de la PNL y cuáles más específicas para esta desconexión, Carlos? Ahí he ido captando cosas de las que has ido comentando y has abierto ahí un buen abanico, ¿no? Porque ahí empezaríamos qué quieres realmente. Si lo que quieres realmente es tener ese momento tuyo, interno solo, en solitario, para lo que yo llamo el centramiento, esto es vital, para mí es vital, por eso lo quiero aportar ahora con lo que tú me comentas. Para llegar a un centramiento se utilizan lo que se llaman una de tantas técnicas, porque hay muchísimas, pero una técnica que a mí me encanta y que yo utilizo muchísimo, se trabaja con arquetipos y con visualizaciones y con recuerdos. Trabajamos bastantes cosas. Y trabajar así, una vez la aprendes, es fácil. Es una técnica de centramiento que es tan sencilla como utilizar lo que llamamos las 3 energías. Y las 3 energías les llamamos a cosas muy sencillas, cosas muy de a pie, para que toda la gente la entienda, que no sea algo muy, muy extraño. Y una de esas energías le llamamos el amor. La energía, me encanta la energía del amor, de la ternura. Otra energía es la energía de la tenacidad, de la determinación. Y otra de ellas es la energía del sentido del humor. Y estas 3, vistas así, ¿no? Energías, situaciones, es tan fácil como ir recordando, te hago un marco así esquemático rápido para que se entienda el funcionamiento. Es todas las personas tenemos recuerdos de este tipo. Y es tan sencillo como ir recordando por separado cada uno de los momentos, elicitarlo, lo que llamamos en PNL es revivirlo, no solo recordarlo, y luego vamos generando anclajes, que son asociaciones. Y me genero un estado, ¿sí? Y lo centro en mi cuerpo. Esta sería una técnica, para ya hacer un poco la foto, que es una técnica de centramiento. Y esto hace que generes ese estado desde el amor, desde la determinación y desde un sentido del humor. Y juntando las 3 partes, digamos que si tienes que tomar una decisión, que tienes una empresa y tienes que despedir a alguien o tomar algo determinante, si lo haces desde las 3 energías, estás mucho más equilibrado para tomar cualquier decisión. Y también te afecta de forma positiva a nivel de ser humano, ¿no? de estar equilibrado. Esta sería una, para equilibrarte. Fantástico. Y ese centramiento del que tú hablas es el estado de desconexión, se corresponde con el estado de desconexión, con el estado de conexión con uno mismo para desconectarte del entorno, para iniciar un diálogo interno, para hacerte las preguntas que debes hacerte. ¿Funciona? ¿Ese estado de centramiento del que tú hablas, con esta técnica que has descrito, es eso? Vale, esta técnica sería más apropiada, más concreta, como tú dices, para ajustar más, para hacerte un centramiento, para tener un estado presente de estar muy centrado a nivel emocional. Pero perdona, Carlos, lo que tú me dices, centrado equivale a presente, a estar presente. Sí, estás totalmente presente. Sino a estar presente. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, de estar presente a estar desconectado? Vale, cuando tú lo que me planteas es decir, vale, algún tipo de técnica, ahora te digo la diferencia, ¿no? Algún tipo de técnica, pues, para desconectarte.
Oye, pues cualquier tipo de meditación te puede valer. Y luego hay meditaciones de varios tipos que te llevan al... Puedes trabajar sobre el pasado, puedes trabajar también sobre el presente y puedes trabajar sobre un futuro. Sí, sí. Entonces, digamos que como abres el menú y dices, oye, ¿yo qué es lo que quiero? Desconectar de todo, pues voy a trabajar un centramiento de desconexión y ya aplicas un tipo de meditación para ello. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, sí. Vale. Contesta esto, os lo digo porque, claro, la desconexión, algo que funciona mucho, puede ser una relajación, una autorrelajación. La hipnosis ya tiene de por sí, porque esto de la hipnosis también es un poco la gran desconocida, pero realmente más que hipnosis podemos hablar de temas de autohipnosis. Todos los estados que la persona va a tener va a ser provocados por ella misma. Esto a veces es difícil de entender, pero si tú te pones a hacer una relajación profunda, a tomar una meditación, la técnica que utilices, porque me da igual que sea hipnosis, PNL, el mindfulness, que con nuestros compañeros expertos en mindfulness es una relajación, puedes conseguir relajaciones de estar presente extraordinarias y consigues esto, ¿no? Estar ahí, en el aquí, en el ahora, totalmente presente. Puedes enfocarte a tu mundo interior o puedes enfocarte a tu mundo exterior. Eso es algo a decidir. Por eso digo yo, ¿qué es lo que, la pregunta siempre concretándola, ¿qué es lo que quieres tú? Claro, entiendo que con las mismas técnicas puedes alcanzar un estado de evadirte, vamos a llamarle evadirte, a desconectar, o de estar conectado contigo mismo, que sería esa posición o ese estado de centramiento que tú decías, que es estar conectado. Claro, entiendo que hay una diferencia bastante grande y la pregunta está muy bien traída, la que tú dices, ¿tú qué quieres? Porque si esto es como el futbolista que se mete en una cámara de estas hiperbárica, esos son una especie de huevos que están encima, de huevos gigantes donde la gente se mete y está flotando sobre agua y entonces está a oscuras, sus sentidos se anulan porque no oyen nada, no ven nada, no tienen ningún tipo de percepción y entiendo que eso es desconectar y lo que tú planteas son buscando quizá lo contrario, el centramiento, una conexión profunda con uno mismo y hacerlo a través de alguna de las técnicas como la que tú has descrito u otras, ¿vale? De todas maneras, Carlos, bueno, antes de preguntarte otras cosas, ¿cuáles son tus áreas de especialización? Además de la PNL, ¿con qué otras cosas trabajas con la gente, con tus pacientes, con la gente que acude a ti? Yo solo, bueno, como tú bien sabes, tengo un instituto que es el Instituto PNL de Castellón y está basado, o su fuerza es la programación neurolingüística, porque entendí que tiene áreas tan inmensas que no nos lo acabamos, ¿verdad? Fíjate que me has dicho que la defina y te he dicho un par de palabras, tanto que es un modelo de comunicación como que también sirve para conocernos a nosotros mismos, pero tiene muchísimo más, abarca tanto que necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? en ir explicando. Entonces, ¿qué utilizo yo? ¿Qué es lo que tú me preguntas? Yo utilizo básicamente programación neurolingüística, utilizo hipnosis y luego utilizo pues, más conocimientos que pueda tener, porque al final, cuando trabajas con personas, no solo trabajas un área determinada, digamos, una modalidad, una disciplina determinada, sino que bien seas coach, bien seas terapeuta o cualquier otro tipo de actividad que realices, que trabajas con personas, yo soy de los que dicen que tú te forjas a ti mismo. Pero en definitiva, dentro de la programación neurolingüística también te podré decir incluso qué técnicas utilizo más y son las más efectivas. Esto sí que es interesante, porque al final me voy dando cuenta de que hay tan gran variedad de técnicas. Las que más funcionan y con las que a mí más me gusta trabajar son líneas del tiempo. Es decir, líneas del tiempo del pasado, presente y de futuro. Y luego, como también habremos ido observando lo que estamos hablando, ¿no? Mientras nos escucha algunas personas, es la generación y la creación de estados. Es decir, trabajando líneas del tiempo que
lo que haces es respetar a la persona sobre sus experiencias, porque trabajas con sus experiencias. Y si trabajas a futuros, trabajas con su imaginería, no con la tuya. Entonces es un respeto extraordinario. Y luego la generación de estados internos para mí es vital, porque es el saber generar ese ambiente, y sobre todo la persona que aprenda a hacerse su propio estado. ¿Se entiende esto? Y digamos que te podría comentar algunas más, pero básicamente estas dos son las con las que más me suelo mover. ¿Qué ocurre? Que es que no hay una técnica sola, ¿no?, para todo, ni milagrosa. Como te digo, sin darte cuenta, los que llevamos años, por ejemplo, la técnica que se llama el metamodelo del lenguaje, que tiene que ver con las formas de hablar, oye, pues como que ya la tienes incorporada. Era un poco como el ejemplo que ponías de los jugadores, ¿no? O que cuando algo, yo le hablo, cuando yo digo que cuando ya lo has hecho músculo, ya lo has hecho inconsciente, lo pones en automático. Entonces, en cualquier técnica, la utilización del lenguaje, tanto los dos tipos de lenguaje que tiene la PNL, que es uno muy concreto y otro muy metafórico, vas conjugando con ellos. Y eso en cualquier técnica, pues también lo estás aplicando. Y lo que vas haciendo es enriqueciendo, ¿no?, ese cocido que, oye, le vas añadiendo cositas y al final pues te sale ahí de un buen cocido, una buena paella, como decimos aquí, extraordinariamente. ¿Te encuentras con gente que busque en ti ayuda porque le cuesta centrarse en cada momento en lo que tiene que hacer? Me voy a explicar. Tendemos a nuestra vida, es verdad que somos holísticos y que uno no se biloca entre lo profesional y lo personal, y no es blanco en lo profesional y negro en lo personal. Si eso pasa es porque no está, quiero pensar que es que no está muy bien de la cabeza, ¿no? Somos holísticos, pero precisamente eso hace que nos cueste, entiendo yo, más centrarnos, ese centramiento del que tú hablabas, en cada momento en el rol que estamos asumiendo. En el trabajo, en la casa, como marido, mujer, como hijo, como familia, como amigo. Hay personas como yo que tendemos a proyectar cuando estamos en un sitio, traernos cosas del futuro, del pasado, con otros roles. Estás con tu pareja y resulta que te acuerdas del trabajo. Al final, el desconectar y el centrarse significa en cada momento estar presente en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Para ti esto es un problema. ¿Recibes gente así? ¿Hay gente que le cuesta asumir el rol en cada momento, o estar centrado en cada momento en lo que está, por decirlo de alguna manera? Pues la verdad, Alfredo, es que sí, ¿no? Es rotunda esta respuesta. Puede ser por muchos motivos. Para no hacer palabras técnicos, son falta de concentración. Fíjate, tú estás diciendo cosas muy interesantes a nivel de el rol en tal sitio, el rol en tal sitio. Luego hay personas que... En PNL hablamos mucho del visual auditivo kinestésico, que es el famoso VAK dentro de este mundillo, porque vuelvo a insistir un poco, si me lo permites, en muy importante el ir aprendiendo cómo funcionamos, pero es que luego está una segunda parte, que es cómo funciono yo, porque yo no funciono igual que tú, exactamente. Así que hay algo similar. Esta yo le llamo la parte mecánica, ¿no?, como técnico. ¿Qué quiero decir? Que yo les suelo enseñar a mis alumnos, cuidado con las músicas que ponéis para relajar, ¿vale? Porque tenéis que ir calibrando a las personas que tenéis, porque una persona tú le puedes poner música de relajación y le relajas. Y otra persona le pones música de relajación y si la pones nerviosa. ¿Y por qué crees que es esto? Porque no tienen la misma frecuencia neuronal, la misma velocidad a la hora de pensar, a la hora de actuar, a la hora de hacer. Es decir, es como hacer dentro de unos parámetros, dentro de un cuadrante de funcionamiento del ser humano, hay matices, ¿sí? Y estos son los pequeños matices lo que le damos la importancia. ¿A dónde quiero llegar a parar? Que te puede venir una persona que, por ejemplo, personas que hablan muy rápido, que voy a hacer como que una persona que habla muy rápido, que está ya gesticula muchísimo,
suelen ser personas que su cabeza le funciona a 200%. Y dentro de su cabeza las imágenes van muy rápido. Entonces, debes de calibrar esto para trabajar de una forma determinada con esta persona. Y estas personas pueden tener problemas de concentración. Pero un primer paso es que se den cuenta de que funcionan así. Otro muy importantísimo es, yo le llamo el naturalizarlo, es decir, que la persona se dé cuenta que no es la única y que le pasa a ella y a mucha más gente, que sea natural. Y que eso puede ir practicando para poder ir bajándolo. Y ahí entran las técnicas, pero apropiadas para esta persona. Y luego tienes toda la otra parte, la súper relajada, de armonía, que es muy kinestésica, que lo siente todo enseguida. Y con esta otra persona tienes que trabajar de otras maneras. Y a lo mejor no tiene un problema de concentración, lo que tiene es un problema de que quizás sea muy creativa y divaga y se despista y debes de realizar otro tipo de trabajos para que la persona vaya centrándose. ¿Sí? Y ahora una tercera parte que has dicho tú muy interesante. Pues en tal sitio con la familia, con esto no sé qué y con esto tal, ¿no? Estás diciendo diferentes áreas para diferentes roles. Y esto es muy interesante, Alfredo, si me permites ese melón que has abierto. Fíjate que en mis inicios a mí me enseñaron lo que eran los anclajes, las asociaciones, y me dijeron, tú cuando te enfades, lo ideal es tener el cuarto de los enfados, ¿vale? Es un poco, dice, bueno, mi piso no es tan grande como para tener tantas habitaciones, pero sí fíjate que constantemente el ser humano tenemos asociaciones de todo tipo en todo momento. Y eso se queda anclado a nivel inconsciente, si se me permite esta palabra. Porque cuando me decían a mí el ejemplo de tú, si te tienes que cabrear y pegar 2 gritos, o no sé qué, que sea en un sitio determinado donde ahí luego no vayáis a hacer nada. O sea, no te enfades en la cocina y discutas en la cocina, no te enfades o discutas y sobre todo con tu mujer, ¿no? en donde dormís, porque se generan estos anclajes, eso es. Pues de la misma manera los roles, porque las personas sí o sí tenemos diferentes roles y tenemos diferentes comportamientos y se van implicando muchísimo esos anclajes y asociaciones que vamos teniendo. Lo que estás diciendo es que el entorno, cierto tipo de comportamientos o cosas que te pasan en un entorno concreto, tu mente lo asocia y se produce ese anclaje del que tú hablabas, de manera que, por ejemplo, si tú discutes con tu mujer en el dormitorio, tú anclas esa situación que, si es una discusión, entiendo que no es una situación especialmente agradable, que tu cerebro asocia la discusión al entorno del dormitorio y que eso queda en tu inconsciente, por decirlo de alguna manera, y que eso entiendo que tiene unas consecuencias, ¿no, Carlos? Correcto. Y eso son esas pequeñas asociaciones, porque hablo de discusión... Pero perdona, Carlos, ¿en qué se traduce eso? Porque si tiene consecuencias esas asociaciones, ¿en qué tiene consecuencias? ¿En qué, si se puede decir así, nos perjudican ese tipo de anclajes? Mira, te voy a poner un ejemplo, este tipo de asociaciones, para que sea más entendible. Esto es un caso real que vi yo en un congreso, que resulta que vino una parejita, ¿vale? Vino una parejita y estábamos en un congreso de PNL y eran también estudiantes, novatos nuevos de programación neurolingüística y estaba uno de mis profesores, 2 de ellos, y estábamos todos, y ella, una chica, estaba diciendo, sí, ahora vendrá mi pareja, y cuando llega, el chico dice, mira qué guapo y qué arreglado que va, ¿no? Él, y el chico, pues, oye, guapísimo, arreglado, tal, y le dice a ella, voy así porque te quiero. Y yo vi los gestos de mis maestros, yo todavía no lo entendía, también era nuevito, ¿no? Pero vi los gestos de mis profesores y dije, ostras, aquí pasa algo. Y luego ya cuando se despejaron les digo, oye, me he fijado que habéis hecho un gesto, os habéis mirado así, y bueno, como buenos maestros me lo explicaron. Me dice, mira, Carlos, esto que acabas de presenciar, hay que ir con cuidado con las formas de hablar, porque se generan asociaciones a nivel inconsciente.
Y es de la siguiente forma. Y me lo detallaron así, muy fácil. Ella ha venido y delante de todos ha dicho, mira qué guapo, con un orgullo, un amor, una alegría. Y él le ha dicho, estoy así porque te quiero. Qué bonito, estupendo, ¿no? Bueno, de película. Y luego me dijo el maestro, dice, ¿qué crees que puede ocurrir cuando el día que él vaya en chándal un domingo y nos afeite, no esté arreglado? Ostras. Y digo, pues no sé. Sí. Lo que puede ocurrir, no tiene el por qué ocurrir sí o sí, pero puede ocurrir y pasa más de lo que creemos. Es que esas mismas palabras de que voy así porque te quiero, has formulado un condicionante. Y el día que no voy arreglado, puede ocurrir que puedas estar baja, lo que sea, y tu inconsciente diga, ya no vas arreglado, ya no me quieres. Pues estas sutilezas van ocurriendo en la vida diaria y dices, bueno, pues tampoco se trata de que nos rayemos ahí, ay, a ver lo que digo, no es que, pero sí ir tomando conciencia de pequeños detalles en el propio lenguaje. Por eso hablaba antes un poquito de lo que era el metamodelo del lenguaje, que lo definimos así en la programación neurolingüística. Que has metido un condicionante en el que luego, en un futuro, la chica en este caso, pues hablo así de chica y chico porque fue real el asunto, ¿no? Lo que ocurrió, vaya percibiendo y no sabe por qué, no se va sintiendo bien, no se va sintiendo querida. Ajá. Muy bien, Carlos. Oye, pues tenemos que terminar porque, bueno, hoy nuestro primer té va a ser un poquito más corto de lo que pretendemos que sea a futuro, en el que estaremos aproximadamente 1 hora hablando con nuestros distintos invitados. Ha sido muy interesante. Yo, como sabes y confesamos aquí en público, soy practitioner en PNL, pero escuchándote me da la impresión de que yo pasé por la PNL, pero la PNL no pasó por mí. Y creo que tengo, como en tantas otras cosas, tanto que aprender. Ha sido muy interesante, Carlos. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, ya como ya sabes lo que se dice, ¿no? Que la confianza es un asco, pues con confianza te digo que abusaremos de tu tiempo en otra ocasión para hablar de PNL y de las otras cosas que haces en relación al tema que estemos tratando en ese mes, que en este mes, como hemos comentado, era esta capacidad de desconexión que todos necesitamos, tan importante para nosotros. Te mando un fuertísimo abrazo, Carlos. No sé si quieres decir algo para pues terminar. Bueno, qué menos que darte las gracias a ti, a este proyecto tan intenso e interesante de Localist Global, con todos esos servicios y con todo ese amor y cariño que todos le dedicáis. Y bueno, puedes abusar de tu confianza, de la mía, todo lo que quieras. Y aquí estamos como amigos, como hermanos. Y bueno, un gran saludo a todos. Gracias, Carlos. Un abrazo.